Ya que estamos hablando de economía, la economía dominante, planetaria, hegemónica, capitalista, ¿qué les parece si nos asomamos un poco a su epistemología, pero como en un sentido siguiendo a Derrida para deconstruir las bases, los fundamentos que legitiman su saber? Bueno, todos sabemos que epistemología viene del griego episteme, que es saber, y logía, estudio o ciencia. Es decir, la epistemología es una rama de la filosofía que se pregunta acerca de las condiciones materiales en la producción del conocimiento, es decir, en la naturaleza, en la legitimación de ese conocimiento. Obviamente el método es fundamental. Y entonces, si estamos hablando de economía, ¿qué les parece? Su metodología tiene tres fases que podemos recorrer. Una primera, donde se observa un fenómeno y uno se pregunta por la razón por la que puede existir unas determinadas relaciones. Una segunda fase donde se formulan una serie de hipótesis y se desarrolla una teoría que intenta explicar el fenómeno observado. Y una tercera fase donde se contrastan o verifican esas predicciones de la teoría confrontada contra los datos, contra la realidad. Ahora, todo esto se nutre de razonamientos que son inductivos y deductivos, que son complementarios en estas fases. Sabemos que el razonamiento deductivo es de lo general a lo particular y la matemática es la ciencia por naturaleza que los utiliza. El inductivo, en cambio, utilizado por las ciencias naturales, va de lo particular a lo general y ahí se produce un tema para observar. Supongamos que estoy en una laguna X y que estoy observando aves y veo un ave de plumaje blanco y luego otra ave de plumaje blanco y una tercera ave de plumaje blanco. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Todas las aves en esta laguna X tienen plumaje blanco. Pero sin embargo, eso no me garantiza que de pronto aparezca un ave con otro color de plumaje. Ese es el salto lógico inductivo. Al pasar de lo singular a lo general, no tengo la certeza absoluta de que se siga manteniendo. Eso es muy importante en esta deconstrucción que estamos haciendo de los fundamentos de la lógica de la economía dominante. Recordemos entonces el salto inductivo lógico. Otro aspecto a considerar es el ceteris paribus, que es una expresión latina que significa textualmente hacer constante eso que es variable. Es un recurso metodológico y es muy importante en la etapa de matematización de la economía, donde tiene que trabajar con variables y con ecuaciones. Y entonces, si abre tanto el universo de las variables, le resulta muy difícil la prospectiva. Entonces, decide convertir en constante muchas cuestiones que en realidad son variables. Otro aspecto, siguiendo esa misma línea, sería la ley de los grandes números, que en la teoría de las probabilidades justamente definen y describen el comportamiento promedio y una serie de variables. Promedio, lo achican, lo matematizan, lo pueden llegar a graficar, a convertirlos en una ecuación. Todos estos argumentos son muy interesantes en este momento que estamos tratando de encontrar sobre qué lógica se sostiene esta economía dominante. Siguiendo en esa línea, bueno, trabaja con modelos. El modelo siempre es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentaciones y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio observado. Y entonces desarrolla finalmente las teorías económicas, que es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados. Bueno, es muy interesante desplegar entonces toda esta metodología de la economía para ver exactamente sobre qué se apoya y cuánta legitimación tiene esta construcción de ese saber que se ha vuelto hegemónico y dominante en el planeta. Bueno, espero que haya servido para clarificar un poco.